en el segundo libro de los Reyes, hermanos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Desde el verso 1 al verso 11 vamos a leer. Únicamente se pondrá de pie quien quiera alternar la lectura, no todos. Los demás vamos a escuchar para comprender un poquito esta lección que vamos a estudiar. ¿No hay voluntarios, hermanos? Gracias, hermano Víctor. Voy a iniciar. Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré descender pues a Betel. Descendieron pues a Betel. Okay. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, dijéronle: ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y llegáronse a Eliseo los profetas, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y dijéronle: ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: ruégote que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos a dos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y paráronse enfrente a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto doblado, e hirió las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos en seco. Y como hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga por ti, antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo: ruégote que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te seré así hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Mucho se ha prestado esta lectura, hermanos, para confusión. Elías fue llevado al cielo. ¿A dónde fue entonces? Dice que fue llevado en un torbellino. ¿Han visto los tornados en las televisiones? Sí, ¿verdad? Esos son torbellinos que elevan a la persona muy fácilmente y lo transponen. Entonces, esto sucedió a este varón. Pero aquí dice que el deseo de Eliseo era de que las dos partes del espíritu de Elías fueran sobre él. Y le dice: cosa difícil has pedido.
fuera el cielo. Y si fuera cielo, ¿a qué cielo se refiere? Está el trono de Dios, el cielo, en el cielo. Y algunos de aquí no han subido al cielo, pero no en torbellinos, hermanos. Están los cielos atmosféricos, ¿sí? Y están los cielos donde están los astros, que se le llama cielos estratosféricos, porque no hay atmósfera. Entonces, nuestra interrogante es: ¿a qué cielo fue traspuesto Elías? Vamos a analizar un poquito. La escritura también nos habla de cielos, que no vean, hermano, que nomás son cielos atmosféricos, estratosféricos, donde están los astros, y el cielo de los cielos, donde está el trono de Dios. Génesis capítulo 1, verso 15. Ahí nos habla de una grande expansión. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. ¿Quiénes están en la expansión de los cielos? Dice las lumbreras, que es la luna, el sol, los astros, las estrellas, podemos nosotros decir. Ellos están en la expansión de los cielos. Por eso David decía dice, cuando miro los cielos, obra de tus dedos, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Él miraba lo que Dios había hecho y su obra la miraba muy grande. ¿Y por qué tenía especial atención? Dice, en el ser humano, que también era hechura, una partícula del universo que él había hecho también. ¿Qué otro cielo podemos encontrar, hermanos? Verso 20 de aquí mismo. Y dijo Dios: produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Ahora, ¿a qué expansión se está refiriendo de cielo, hermanos? Pues donde vuelan las aves. Sí, el cielo atmosférico, donde decía que algunos también han subido en avión, hermanos. Vuelan a cierta altura y van por allá, van respirando de manera normal. Entonces, esa es la expansión de los cielos, donde hay nubes, donde vuelan las aves. Y allí no hay astros. ¿Sí? A eso se refiere la escritura también como cielo. Y así podemos encontrar muchos textos donde la escritura nos habla de aquel patriarca, Isaac, cuando bendijo a su hijo Jacob. ¿Sí? ¿Se acuerdan, hermanos? En Génesis 27, 28, dice: y Jehová te dé bendición del rocío del cielo. Entonces, ¿de dónde nace el rocío del cielo? De la atmósfera que nosotros respiramos, de ahí donde hay aire. De ahí cae el rocío a la tierra. Entonces, ahí también se produce
El rocío en la atmósfera, el cielo. Por eso decía el cielo del rocío, como bendición. Y fue bendecido este varón. Entonces todo eso, hermanos. Decimos si Elías no ha ido al cielo del trono de Dios, ¿a cuál cielo fue? Pues fácilmente nosotros podemos entender, ¿verdad?, que donde hay torbellino, y los torbellinos se forman en esta tierra, en la atmósfera donde nosotros vivimos, ¿sí?, por la reacción de aire caliente y aire frío. Entonces, de esa manera se hace un torbellino. Gracias a Dios que nosotros aquí no hemos experimentado eso, ¿no?, porque es como una tempestad de agua y aire, que tumba árboles, casas, hace crecientes. Aquí eso le llamamos tempestad. Los que viven en la costa experimentan mucho eso. Entonces, son desastres que ocurren por esa misma gravedad que hay del aire y lo fresco. Entonces, todo eso. Decimos que Elías entonces no fue al cielo. ¿A dónde lo llevó Dios? ¿Y por qué? La Escritura habla de otro hombre también que fue traspuesto. Pero ahí sí especifica claramente, dice, para no ver muerte. Porque Dios iba a castigar a los pecadores de ese lugar, de la ciudad donde vivía Enoc, ¿sí? Y lo traspuso Dios. Y sí que Dios siempre tiene cuidado de los que le sirven. Pero en este caso con Elías, este profeta, ¿por qué lo traspuso Dios? ¿Por qué fue llevado? No podemos decir que fue llevado para ser inmortal. ¿O sí, no? ¿Se acuerdan de la transfiguración que vio Pedro junto con Cristo y Moisés, y ahí estaba Elías? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar, que no nos vaya a confundir la palabra de Dios, sino que tenemos que entender que Dios no ha adelantado a nadie la inmortalidad. ¿Sí? Hebreos precisamente dice que proveyendo Dios una cosa mejor para nosotros y esperando que aquellos antiguos no fueran delanteros, Dios ha preparado algo especial para que todos, antiguos y presentes, recibamos el mismo premio de inmortalidad. Entonces no hay delanteros ni postreros, sino que eso todavía no se realiza. Y ninguno de los profetas les dice la Escritura que fueron ya inmortalizados. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender? Volviendo al libro de los Reyes, segundo libro. Nuevamente en el capítulo 2. Verso 3 y verso 5. Y dijo Elías a Eliseo:
quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Verso 5. Y llegáronse a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y dijéronle, ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Elías ya sabía que iba a ser traspuesto por Jehová, y Eliseo también lo entendió. Por esa razón no quería separarse de él, no quería dejarlo solo, porque ya no lo volvería a mirar. Así que le dice, Jehová me ha mandado a Betel, voy contigo. Me mandó a Jericó, voy contigo. Me mandó al Jordán, voy contigo. Pero aquí hay algo especial que dice, quitará a tu Señor de tu cabeza. ¿Qué significa eso? En otras versiones dice, quitará a tu Señor de ser tu guía. Eso era quitar de su cabeza. Que Jehová había decidido quitar ya a Elías de ser guía, no nada más de Eliseo, sino de todos los profetas. ¿Cuántos años había servido Elías a Jehová? ¿Se han preguntado? $50 años había servido de profeta al pueblo de Israel. Y era la razón de que Dios lo iba a trasponer, porque ya estaba Eliseo preparado para ser guía del pueblo de Israel, de los profetas. Pero Eliseo no quería separarse de Elías. Y ya en último caso le dice, ¿qué quieres? En otras palabras, todo el espíritu de Jehová que tienes, la doble porción de tu espíritu. Y él no podía darle el espíritu de Jehová a Eliseo. Por eso le dice, cosa difícil has pedido. Si me vieres, tal vez esa promesa, separarnos, si me vieres en la separación, te será hecho, Señor. Dice que al cruzar el Jordán en seco, ¿qué los separa? Un carro de fuego, un caballo de fuego, y Elías sube al carro, se atorbellina. ¿Y qué pasó allí, hermanos? Elías tumba su manto. ¿Lo permitió Dios? ¿Lo Jehová? Y lo recoge este varón. ¿Qué significaba ese manto?
la distinción de oficio de profeta. Eso significaba. Era algo semejante como a la vestimenta sacerdotal que tenía Aarón o la tribu de Leví. Y ese manto le quedaba ahora sí a Eliseo, porque adquiría el título de profeta no delante de los hombres, sino delante de Dios. ¿Sí me van entendiendo? Bueno, entonces de esta manera Eliseo entendía que ya su Señor ahí concluía su ministerio y él tenía que tomarlo. Nos hemos preguntado por qué no lo dejó estar juntamente con Eliseo allí en Israel. ¿Sí se han preguntado más? ¿Y por qué creen? ¿O qué respuestas se han dado ustedes? Este profeta había vivido la actitud o el periodo del rey, que tenía muchos profetas, ¿no se acuerdan cómo se llama? Su esposa se llamaba Jezabel. Hasta esa etapa. Si se acuerdan que él mató a los profetas de Baal, ¿verdad? Esa fue la función de él. Entonces, quizás no podía quedar en Israel por esa misma situación, que al no tener ya la autoridad de profeta, iban a descalificarlo o a burlarse de él. Y al mirar que otro tenía su oficio, imagínense a lo que se iba a enfrentar. Esa es su posición personal. ¿Sí? Que no podía él decir nada sin que Dios no se lo permitiera. Entonces, por esa razón, pudo haber sido traspuesto a otro lugar, pero no elevado al trono de Dios. Si Dios ocupó el torbellino para llevarlo a otro lugar, lejos, pero no a morir quizás de que ese momento. Sino dejaba ya completamente de estar al servicio como guía del pueblo o de los profetas. Su función había terminado y había tomado su lugar este varón de Dios. Vamos a mirar aquí mismo verso 12 al 15 del capítulo 2 de los Reyes. Y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y trabando de sus vestidos, rompiólos en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y paróse a la orilla del Jordán,
y tomando el manto de Elías que se le había caído, hirió las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo del mismo modo herido las aguas, apartáronse a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó de la otra parte, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieronle a recibir, e inclinándose a él hasta la tierra. Le aceptaban los hijos de los profetas como guía de ellos. Sí, hermanos. Simplemente nomás porque vieron, no que ascendió Elías, o que se fue Elías, o que Eliseo le rasgó su ropa y Elías tocó el manto. No, sino que ese manto lo ocupó para golpear las aguas, y de esa manera se abre el Jordán para que cruce Eliseo nuevamente a la otra orilla donde estaban los hijos de los profetas. Y al mirar ellos eso, le aceptaron como profeta. Dice: el espíritu de Elías está sobre él. Y al inclinarse le aceptaban como su guía, como intermediador de la palabra de Jehová. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿a dónde fue Elías? Esa es la pregunta, ¿verdad?, que nosotros queremos entender. ¿A dónde se lo llevó Dios? Si Juan 3, verso 13 dice algo muy especial, palabras de Cristo. Vamos a ver qué dice allí, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 13. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, está en el cielo. Entonces, hermanos, Elías no fue al cielo, concretamente, al que nos diga que se lo llevó Dios. ¿A dónde fue? Esa es la pregunta que nosotros queremos descifrar, saber. Aún los hijos de los profetas se preocupaban, hermanos, por buscar a Elías. Y tanto le insistieron a Eliseo que le ofrecieron personal para que lo buscara. Dice así mismo aquí en este libro, segundo libro, capítulo 2, el verso es 16. Y dijéronle: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor, quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Y él sabía que no lo iban a encontrar. Había pasado algo así como le sucedió a Moisés cuando murió. Dice que Dios se lo llevó al monte y nomás le permitió mirar la tierra prometida. Dice: porque vas a morir. Y Josué tomará tu lugar.
De esa manera este varón también terminaba su servicio con Dios. Pero a él, dice la Escritura, que lo sepultó Jehová. Y de Elías nos dice si murió o lo sepultó Dios. Y es lo que nosotros tenemos que investigar ahorita. Veamos nuevamente el libro de los Reyes, ahora el capítulo es 3, verso 11. Dice: mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que daba agua a manos a Elías. Aquí, hermanos, son 10 años después que Elías fue llevado en un torbellino. Este rey Josafat habían ido a aprender a un rey de Idumea porque se les había revelado que lo que les quería pagar el impuesto a Judá. Y llegan a Israel, donde está el hijo de Achab. Y el hijo de Achab reinaba allí en Israel y tenía de nombre Jorán. Y allí Josafat quiso preguntar si no había profeta de Dios. Lo preguntó. Y le dice: está Eliseo, le dice uno de los siervos del rey. ¿Quién era Josafat? También rey de Judá, del reino del sur. Y andaba en el reino del norte. Entonces, eso acontece, donde ya nos dice aquí que ya estaba Eliseo como guía de los profetas. Según la cronología, eso fue por los años 889 antes de Cristo. Y les decía hace un momento que fue años después cuando vamos a ver una pista de que Elías vive. ¿Sí? Entonces, capítulo 3, verso 11. Dice: en Primera de Reyes, vamos a saltarnos hasta segundo libro de los Reyes, capítulo 8, verso 16. En el 5.º año de Jorán, hijo de Achab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Jorán, hijo de Josafat, rey de Israel. Que esto no se confunda, hermanos. Miramos en el capítulo 3, verso 11, que Josafat, estando en el reino del norte, llega ante Jorán y pregunta si no hay profeta de Dios para consultarle. ¿Qué hacía con el rey que había tomado prisionero de Idumea? Porque se les había revelado y él quería saber palabra de Dios. Entonces ya le dicen que está Eliseo. Y aquí lo que miramos en el capítulo 8, verso 16, que ya habían pasado 5 años que estaba reinando el hijo de Achab en Israel.
después que había ido Josafat. Y dice aquí que al terminar su reinado Josafat, ¿quién toma el reino de Judá? Otro Joram. Es otro Joram, el hijo de Josafat. Ya no es el hijo de Achab. Achab estaba reinando ya 5 años en el reino del norte, y Joram empezaba su reinado en Judá. Sí, ya habían sucedido 5 años. ¿Qué hace este hombre para afirmarse completamente del reino de Judá? La escritura narra, segundo libro de Crónicas, capítulo 21, verso 12 al 15. Dice así: y vinieronle letras del profeta Elías, que decían: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, antes has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Achab, y además has muerto a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una grande plaga, y a tus hijos y a tus mujeres, y a toda tu hacienda, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus entrañas, hasta que las entrañas te salgan a causa de la enfermedad de cada día. Esta era la sentencia que traía la carta que había llegado a este rey Joram de Judá, de parte de Elías. ¿Cuántos años había reinado este hombre? 5 años había reinado en Judá. Entonces son los 10 años cuando se deja mirar que Elías vive. ¿Sí? ¿Qué le dice? Anduviste conforme a Achab, en la época que Elías estuvo como guía de los profetas. Conoció toda la vida de los reyes de Israel, y eso le recuerda a este varón, rey de Judá: Dios te castigará con una grande plaga, con enfermedades en tu familia, y tus muchas enfermedades hasta, con otras palabras, hermano, hasta que te revienten las entrañas. Dicen que este rey hizo todo lo malo en Judá, tanto que cuando muere ya no lo sepultan en el sepulcro de los reyes, lo sepultan en la ciudad de David, en Jerusalén, pero no tuvo el honor de estar donde estaban las tumbas de los reyes de la descendencia de David, por lo mal que se portó con todos ellos. ¿Qué hizo? Dice que mandó matar a sus hermanos para, ya cuando se había afirmado como rey, para que no tuviera conflicto con ellos o le arrebataran el reino. Entonces mandó matar a todos ellos, y eso le recuerda el profeta Elías en su carta. Dice: y ellos eran mejores que tú.
y le dice de lo que va a morir. Con esto miramos que Elías no estaba en el cielo. ¿O creen que de allá trajo un ángel la carta, hermanos? Fue un contemporáneo, una persona humana de otro lugar que llega con la carta ante el rey. Dice que Elías estaba en otro lugar de la tierra, pero la escritura no dice dónde, ni si murió o vivió. Únicamente la palabra de Dios nos dice que conforme a la fe mueren todos, esperando la promesa de ser reivindicados con la vida eterna. Elías sí fue traspuesto, pero traspuesto en el aire para ser trasladado a otro lugar de la tierra, no fuera de ella. ¿Por qué? Porque simplemente podemos decir, hermanos, que allá no se usa el papel o la tinta para escribir. ¿Cómo se comunicaba Dios? Dice que por medio de visiones, por éxtasis que le hacía sentir a los profetas. De esa manera se manifestaba Dios, o ellos entendían por medio del Espíritu de Dios lo que el Señor quería indicarles a ellos que dijeran a los reyes. Entonces, eso es. Y tenemos muchas cosas de que nosotros podemos hacer para reflexionar en la palabra de Dios. Muchas veces dice que se escucha la voz de Dios y dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿Usted cree que Dios ha hablado? No habla Dios, porque si hablara, no soportaríamos nosotros el sonido de su voz, seríamos desintegrados. Entonces, es su Espíritu el que hace entender, el que hace oír la voz en la mente de los demás. Y por eso se dice: Dios habla, pero no que se escuche la voz. Imagínense, dice que el Señor viene con gran majestad, con trompeta de Dios, pero no con la voz de Dios, sino con un instrumento que hace sonido. Y ese sonido de poder levantará a los santos que estén dormidos desde tiempos indefinidos. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de entender, hermanos. Dios en su tiempo escogió al profeta Elías como instrumento útil. Se acaba su tiempo, como nosotros hemos mirado también que los que sirven al ministerio tienen su tiempo, y el tiempo hay que otros ocuparán el lugar. Nada más que a nosotros no nos traspone Dios a otro lugar, sino que quedamos esperando solamente las promesas de nuestro Padre. ¿Sí? Allá quizás por alguna razón especial Dios lo traspuso, y yo les decía eso de manera personal, que quizás para que no dijeran que ya lo había desechado Dios, sino para guardarlo de todas esas intenciones humanas que hay y que hacen que uno se sienta ofendido o despreciado. ¿Se acuerdan el momento en que ofendieron a Eliseo? ¿Verdad? Porque dice que le faltaba pelo, no tenía pelo en su cabeza, y se burlaron los jóvenes. Y
se entiende que iba en el campo subiendo una subida en el bosque. Iría cansado. La escritura no dice eso, pero uno supone que iba con esfuerzo. Y esos jóvenes se burlaron y los castigó Dios. Entonces quizás para no tener esa situación en el pueblo de Israel, Dios lo traspuso para evitarle a él la pena de mirarse de esa manera humillado. Pero es, como les digo, pensamiento del hermano Hijo. Podemos tener nuestro pensamiento, pero sí entender que el profeta Elías no fue llevado al cielo a través de Dios, ni ya fue inmortalizado, sino que murió. Así como habla de la escritura de Eliseo, que él murió de una enfermedad. La escritura dice: de esa su enfermedad murió el profeta. Pero de Eliseo y de Elías lo dice. ¿Por qué? Porque no estaba, eso sí lo podemos entender, en el pueblo de Israel o en la nación de Israel. Porque si hubiera estado en la nación de Israel, se hubiera notado, sino que estaba fuera de esa nación. La escritura no dice todo. Dios nos bendiga.